Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, de esta, su fundación, y de sus seres amados, y todos los seres amados de este planeta Tierra. Escuela de la Conciencia Ambiental. Hoy 25 de noviembre del año 2022. En gracia de Dios acabamos de meditar en la palabra de Dios, en la Fundación Amayá, en Campus, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, y la Vía Láctea que conecta con el reino de los cielos. Amén. Como dice el Salmo 84, esta es la morada de Dios con los hombres. Y esa se ve allá en la distancia, pero es que la morada de Dios con los hombres está en nuestro reino interior, en el corazón. Ha habitado, habita y habitará siempre, como dice en el Evangelio de San Lucas. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Y siempre es fiel el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a sus promesas. Jesucristo ha sido ese y será maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque el Padre Creador, Jesús Salvador y el Espíritu Santo Santificador, Dios uno y trino, ha sido, es y será omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y en la creación misma, con el Verbo encarnado, que es la palabra de Dios, en Jesús, pasión, muerte y resurrección, antes de nacer, durante su vida en esta tierra y después de ascender al reino de los cielos, es un ciclo, por eso un círculo. No en vano, nuestro hermano Fray Nelson Medina, de la Congregación de los Hermanos Dominicos, Comunidad de Santa Catalina de Siena, que meditábamos ayer en el diálogo, que fue uno de los maravillosos textos escritos, hechos por la Santa con Dios, de la mano de Dios, del pulso de Dios en su mistificación, su conexión con la divinidad, para dejar un legado a esta humanidad hacia 1300, por esos años. En su proceso de santificación dejó ese testimonio de vida, palabra de Dios puesta por obra, acción creadora y por tanto una influencia transformadora que se viene dando. Empezó con ella, ascendiendo al reino de los cielos, y nos los deja como testimonio. Y ella, mortal, en un proceso de santificación y llegará a ser santa. Pero Jesús, Hijo de Dios Padre, en gracia del Espíritu Santo, con la resurrección, nos ha dejado ese ciclo completo de la promesa. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. ¿Cuál es la prueba, mis seres amados? Pues estamos hablando palabra de Dios. Y van más de 2020 años. Por tanto, sigue vigente. Y seguirá vigente siempre. Y no es porque esté el texto escrito en la Sagrada Escritura. No es por la forma como se haya configurado el documento, literaria o histórica o cultural, no, trasciende ello. Que mencionando Fray Nelson Medina, e invito amorosamente a ir allí en profundidad al texto, ayer lo mencionaba también en el espacio de la tarde, y ahorita en Fundación Amayar lo retomaba, porque es ciclo, pasamos a un nuevo día, bendito Dios, ese es un ciclo, una vida en miniatura, inicio y fin, círculo. Dios es alfa y omega, ese es, Fray iba a decir Fray, pero es Pierre Teilhard de Chardin. Biosfera, noosfera, nemosferas, inicio y fin, alfa y omega. Dios es eso, círculo, círculos de confianza. Por eso en la relación matrimonial el anillo es un círculo. Lo que Dios ha unido jamás lo separa el hombre, pues es infinito. ¿Dónde inicia un círculo y dónde termina? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Entonces el evolucionismo dice, no, que primero el huevo, porque si no, ¿de dónde sale la gallina? Y el otro dice, no, la gallina, digo, ¿quién pone el huevo?
discusiones bizantinas desde la racionalidad, que no es de lógica y menos humana, por tanto sería un pleonasma. No, es la palabra de Dios, el verbo de Dios, acción creadora. Es una síntesis transformadora, biosíntesis por lo biológico, biosfera. No síntesis, que vendría a ser la conciencia colectiva, antropocéntricamente, todos, todos, todos. Y la anemosíntesis, que es la del alma, llegará a una síntesis. Este biotraje se va liberando, meditamos ahorita en la palabra de la metamorfosis, pasa de un estado a otro. Eso somos. No hay materia, es energía pura. Biosíntesis sintergética, como dice Jorge Carvajal y la agrupación de médicos bioenergéticos y todos ellos, entre otros. Propuestas ayurvédicas del Tao, del Islam, de tantas partes, oriental, que llevan a la meditación profunda, al vaciar de contenido este ser interior para llenarlo del vacío, del eterno vacío y poder comunicarse en el silencio con la divinidad. En nuestro caso, muy respetuoso, preferimos llenarlo de Dios, de contenido de Dios, de la riqueza de la palabra de Dios. Pero pasar de lo que nos ha enseñado mal, la escuela, el colegio y la universidad. Leer y escribir, y eso es más herencia del occidental, la lectoescritura, que aprender a leer de corrido, que aprender a leer rápido, que aprender a leer todo lo escrito. Claro, lo hemos dicho, en sana crítica. Eso es una forma de recolonización, porque así te demoras en escribir y en publicar y en que te lo selle una institución de grupos, élites, patrocinadores o no sé qué, grupos de eruditos que certifican, muy respetuoso de todo ello, lo formal, el sello, la estampita, eso es del rey. Eso es muy de besar el anillo, eso es muy de tener que rendir pleitesía. Entonces nuestros hermanos originarios, que es el lenguaje mal llamado español porque no es de España, tampoco castellano porque no es de Castilla, era el antiguo reino de Castilla, tiene múltiples lenguas, diversas lenguas. Es la Torre de Babel allí en esa pequeña población, el reino vasco, unos reinos, unos pueblos, unos territorios, unas razas, unos credos, unas lenguas, unos acervos culturales. Y hay otros, los de, que esta es una barra, entonces los de Castilla, los de, bueno, todo. Aquí mismo, Colombia, igual, ¿cuántas lenguas? ¿Cuántas comunidades indígenas? ¿Cuántas etnias? Que vienen del África, 2 o 3. ¿Qué comunidad rom? Bueno, los van segregando como estudios de caso, objetivación, los vuelven target, los vuelven objetivo. O sea, objeto y objetivo, para poderlo medir, para poderlo contar y para poderlo costear. Y desde ahí desarrollar el plan de desarrollo, regional, nacional, internacional, que es la geopolítica, desde las agencias, bendito Dios, que ahí es donde acuñan la moneda, se llevan el oro, que es material incorruptible de la tierra. Muchos dicen por ahí en las llamadas mitos, mitologías o historias sagradas que son los Anunnakis que vienen por él, porque son material bioenergético para naves espaciales. Y que entonces acá hay unos espías que llevan todo eso, porque ¿dónde va el oro? Después de llegar al Banco de la República y a los grandes tesoros de Inglaterra y esos grupos élite, ¿para dónde va ese oro? Ah, no, que vienen por él para alimentar esas naves. Bueno, bendito Dios, dejemos ahí. Eso es asunto de otros momentos que se podrá ver de acuerdo con las historias, storytelling, historias para contar, palabras de humanos, de la humanidad, historias humanas,
pero hay historicidades, historias no contadas o historias mal contadas, historias deformadas, que volvemos al caso, los hermanos originarios. Ellos ya se han comunicado con seres de luz, seres de otras dimensiones, seres de otras generaciones, puentes. Escatológicamente no hablarían del fin del mundo, avanzar en la conciencia. Y se han conectado. Entonces Madre Tierra, el abuelo Sol y la conexión con los astros. Entonces esa triangulación o esa pontificación, no de pontificado, sino de puente, ese ponteadero, también se le conoce técnicamente, digámoslo, entramado de puentes, de conexiones, de puertos, con otros dharmas, con otras dimensiones. En ello no hay mucha información, no se ha generado mucho conocimiento y por tanto la inspiración ha sido muy limitada, muy reducida y excluida, censurada, castigada. Recuerden, Pierre Teilhard de Chardin, cuánto se demoró para hablar de biosfera, noosfera y anemosfera en siglo XVIII, siglo XIX. La Inquisición, la Santa Sede, bendito Dios, lo que haya sucedido, lo ocultaron y ahora eso sirve de soporte para el Laudato Si, lo ha mencionado Ratzinger, Benedicto XVI, lo ha mencionado su santidad Papa Francisco, lo han mencionado otros papas, claro, porque es que hay grandes virtudes allí, como decían Fray Nelson Medina, como una verdad probada, virtud. No es solo el deseo, sino el santo deseo. Y eso deja ya, que lo digo entre paréntesis, una sensación en el proceso de concienciación ambiental fundamental. Una cosa es desear desde su propio ego algo que puede ser muy valioso, tener una virtud, por ejemplo, humildad, declarar soy humilde. Al momento de decirlo con la palabra ya entra a generar ruido, sin ser peyorativo y sin caer en ese mismo antitestimonio por mí mismo. Cuando yo escribía a los 19 años, el Espíritu Santo me inspiraba, es que, perdónenlo, hablo en lo personal, cosas como esta. No hay peor gesto de soberbia que llamarse a sí mismo humilde. Un carajito, como dicen nuestros hermanos de la República Bolivariana de Venezuela. Y ya eso es el Espíritu Santo. Esa es la palabra de Dios. ¿A qué voy con ello? Que es la palabra de Dios. Invito amorosamente, cristología, hermenéutica bíblica, y hay muchas referencias, pero en particular, yo sé que Ignacio Larrañaga, hay muchos otros, pero Nelson Medina, que veníamos haciendo, y en tiempo de pandemia, hace unos años, ven escribiendo bastante, lo que se está moviendo hoy en día, el feminismo, el machismo, todas estas tendencias LGBT, violencia basada en género, todas esas propuestas del supuesto derecho al estilo humano, la justicia humana, la supuesta verdad humana, acuñada de manera relativa por las agencias científicas, cartesianas, positivistas fundamentalmente, han tratado de esgrimir la literatura, como literatura, la historia sagrada, y pegarse a la letra, lo literal, para empezar a descodificar, a atacar y a juzgar sin haberlos nombrado jueces. Dios no ha nombrado juez a nadie de la criatura. Ahora en el Apocalipsis se hablaba de atar al patán, a la serpiente, al dragón, hacia el año 1000. Entonces todo el mundo estaba esperando en el año 1000, que era el fin del mundo. Sí, se acaba tu mundo, pero no acabas el mundo del otro. Es que Dios no permite que se le destruya ninguna de sus criaturas, ni la creación, ni Él mismo va a destruir la creación. Y todos somos generaciones de esa misma creación, sucesiva. Se va purificando. En la Lectio Divina mencionaba de Fray Nelson ayer,
conmoción interior, la gente se conmueve. Esta versión escatológica, el fin del mundo, la tragedia, el daño, y empieza a asociar todos los fenómenos, la lectura de lo que está pasando, los signos de los tiempos, como decían en el Concilio Vaticano II y todo lo demás, y la gente empieza a pegarse de todo, y a leer información, y a escuchar la palabra de uno y otro, falsos profetas, falsos maestros, falsos sacerdotes. Por eso lo encadenaron y lo echaron al pozo con azufre, y se vuelve a liberar. Entonces la gente decía, otros 1000 años, entonces para el año 2000, el fin del mundo. No, se acaba tu mundo, pero no podrás acabar con el mundo del otro. De hecho, una analogía. Si alguien vive un mundo de adicción a las drogas, existe la voluntad de Dios de que ese ser sea santificado, o sea, purificado y liberado. Esa es la transformación a lo que estamos siendo llamados como criaturas. Pero si no está en su voluntad propia, lo que llaman ahí libre albedrío, libre desarrollo, libre asociación, en el derecho, para poderlo poner un valor monetario como el oro, acuñado por el oro, pero para el oro, un papel, moneda. Eso simboliza, representa eso, así. Y nosotros nos creemos eso. Y Black Friday, y entonces hoy todo el mundo, 25 de noviembre del año 2022, que porque entonces el Thanksgiving, que es una fiesta de origen católico, franciscano, es la acción de gracias a Dios. Y el comercio ha hecho lo mismo, secuestrar, cooptar, robar palabra de Dios, las sagradas escrituras, testimonios de vida, como el de mismo Jesús, pasión, muerte y resurrección, para volverlo comercio, para volverlo circo, para hacerlo ridículo. Eso hace el patán. Y entonces le creemos a eso. No porque sea black de negro, Friday no, porque es el dinero. Y ese sí está sancionado por Dios. No se puede servir a Dios y al dinero, no satanizándolo. Es darle el valor que no tiene, es darle el significado que no tiene, que no merece, y en no atender el origen, que es un material aparentemente no corruptible, perfeccionable. Así como se habla de los 4 estados de la materia, el mercurio se dice tiene estado sólido, líquido y gaseoso, llega el plasma, 4 estados. Pero el oro lo van purificando. Y veníamos hablando de ese proceso con la retorta del oro, para irlo lavando y limpiándole las impurezas, acrisolado al fuego a altas temperaturas. Entonces es la analogía que se tiene ahí para el fuego, pero el fuego como transformador, como elemental de la naturaleza, pero no está por separado, es una manera de decirlo, en abstracción, en representación simbólica, según los mitos que se llaman, o mitología, las historias sagradas, en todas las comunidades del oro ha sido tomado como distintivo. En comunidades originarias, en la nariz o un piercing para representar quién es el líder. Y eso lo sacan de la tierra como pepita, lo que arrastra el viento, lo que arrastra la erosión, lo que arrastra el agua, o van y hacen una pequeña exploración, o aparece ahí casi que a flor de piel de la madre tierra, o sea, en las primeras capas de la tierra, superficiales, ecología superficial. Pero como hablan de Occidente, ellos no lo hablan así, la epidermis, la piel superficial de la tierra. Vuelven cuando mueren a enterrarlo con el oro, dándole pagamento a la tierra. No lo van a volver a poner en la misma parte, pero la naturaleza, como llama Occidente, la madre tierra al interior, con sus altas temperaturas, donde está el magma, es capaz de volver a refundir ese oro. De ahí que hay teorías, y no sé hasta qué punto, en la práctica, que ese es otro de los exabruptos de la formación que nos dan escuela, universidad, colegio, de no solo leer y escribir, sino que todo es primero la teoría y después la práctica.
Y después de la práctica viene la innovación, ¿no? Pues mientras usted hace ese ciclo, un indígena aprender a escribir en español, que era lo que decía, le pasó al maestro Abadio Green, haciendo su tesis doctoral en educación, que escribiera en una segunda lengua. Él venía de Gunadule, más del lado de Guna, de Panamá, y habla su lengua ibignahuala, no sé, o sea, propia. Y aprendió español para poder interactuar en Colombia desde el año 70, en fin, por ahí, presidente de la Organización Indígena de Antioquia. Empezaron con un grupo que llamaba Chipcarihuac, Chipcha, Caribe y Arhuacos, de la Sierra Nevada, diversos hermanos, diferentes pueblos, comunidades de Abya Yala en esto que llaman Colombia y Panamá, cercanos, sur. Y enseguida América, que llaman. Y enseguida vienen a la ciudad de Medellín a estudiar a la Universidad de Antioquia con la comunidad paisa que ellos mismos en el libro Significados de Vida lo declara. Una raza agresiva, ese regionalismo paisa, ese machismo, esa soberbia, esa función del dinero, el negociante. Entonces se lleva por delante a todo demás, que sea distinto, a que sea contrario, a que no convenga con ellos y les rinda pleitesía, y no solo porque sea paisa. Bendito Dios, aquí nos ha tenido en estos orígenes, allá el suscrito nació, pero se ha comunicado más en esta región del suroeste, Jericó, y aunque ha caminado en Envigado, otras zonas del sur del Valle de Aburrá, bendito Dios. Pero dicen allá en el fondo, Medellín, Envigado, el sur, Jericó, todas estas tierras vienen de ascendencia judía, comunidades judías que empezaron a establecerse, muchos por la posguerra o en la misma guerra, exiliados o migrantes a estos territorios porque protegerse, salvarse y emancipar la fe y la religión, muchos de ellos, claro, judeocristiana y bueno, y cristiana, pero bendito Dios, de las cosas que uno agradece en la vida. Amén. La fe, la confianza y la esperanza en Dios. Mejor regalo no puede haber. Palabra de Dios, acción creadora y energía transformadora, aunque sería redundante hablar de energía transformadora. Es un proceso de expansión de la conciencia ambiental, de conexión planetaria intergaláctica y de transformación progresiva, sucesiva, gradual. Eso es el proceso escatológico. Ese es el famoso fin del mundo. El inicio del mundo siempre ha estado ahí, en el círculo de confianza en Dios, caminando a la derecha de Dios y haciendo la voluntad de Dios. Amén. ¿Quién tiene que preocuparse? El que se sale de ahí, cuando nos salimos de ahí, cuando le creemos a otro, al patán, o a una criatura, o a varias de ellas, o a una organización. En este momento hay una confrontación dialéctica en el mundo con la tal globalización y la economía. Ya están hablando de otra pandemia que más fuerte, una variante que la que ya hay. O sea, van a seguir escalando con el miedo, con la angustia, con el terror en la gente. Ya no solo temor, para que la gente siga comprando, siga metiéndose en la Matrix, a obedecer el formato, la deformación del ser. Por eso hablaba ahora en la meditación de la palabra Fundación Amayá, de generación en degeneración. No como decía en Jesucristo, de esta generación, como dice la palabra de Dios, la generación en la que él vivió. Y aconteció tal cual proféticamente él lo decía. Al año 70, como lo dijo allí proféticamente, se destruyó el templo de Jerusalén. No quedará piedra sobre piedra. Este templo, destruirlo y en 3 días se reconstruirá. Fue la primera vez que su profecía se hizo verdad con la resurrección. Amén. Pasión, muerte y resurrección. En la cruz se supone que destruyeron la muerte, que mataron a Dios. Pues, perdón, pues, pero suena muy
muy soberbio, espiritual, intelectual y emocional, siquiera sentirlo, pensarlo o anhelarlo que va a vencer a Dios. Bueno, de todas maneras. Y la otra, la Babilonia, que es la P de Babilonia, la Roma, que por contraanalogía mostrábamos ahí, antagonía. Roma versus amor. El amor vence a Roma. Sí, señor. El amor vence lo que es ausencia de Dios. Ni siquiera lo contrario al amor es el odio, no. Es una virtud que se puede purificar allá en la hoguera. Y esa es la caridad humana. Amar a lo que llaman los enemigos, al que está ateo, anticristo, sin Dios, contra Dios, que se cree Dios. Algún día, en ese proceso de purificación, mi Dios no tiene afán. Es inicio y fin de todo. Siempre ha estado, es y estará. Así le dijo a Moisés en la zarza ardiente. Decía Daniel Chatán de los rabinos, hermanos judíos. Yo seré el que seré. Habla en pretérito indefinido, o sea, futuro. No el pasado, no el presente, porque eso sería agotado. Eso sería como decir, yo ya conozco a Dios. No, nunca lo vamos a conocer. Tenemos la esperanza en nuestra fe cristiana de verlo cara a cara, pero es que ya está en nosotros. Por eso estamos hablando, bendito Dios, gracias a Dios me tiene el Espíritu Santo el que está hablando, yo no. ¿Quién soy yo? No sé, Él es el que está hablando, declarando esta profecía en la verdad de Jesús. Es que es en Él que estoy hablando, por Él y para dar gloria a Dios. Amén. Entonces, ahí, frente a esos seres, grupos, organizaciones que se están moviendo en dinámicas, con esas estructuras falsas, por falsas profecías, falsas maestrías, falsos sacerdocios, eso es pagano, eso es mundano, eso es corruptible. Llegará el día que eso termine. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará, porque es del mismo Dios, el absoluto. En cambio, lo singular, lo relativo, sí pasa. Todo esto que se ve, lo que no se ve, pero que está, todo se va. Transformación. Esta es una forma de energía, esta estrella, casi apagándose, lo que llaman la madre tierra, planeta Tierra, el Laudato Si. No se enamore mucho de ello, porque algún día pasará a otro estadio de conciencia cósmica, en esa transmutación, en esa transformación, en esa liberación de energías. Nadie sabe lo que sería eso, a quien no se alcanza uno a imaginar cómo hacer la explosión de una bomba nuclear o una de esas cosas, y el hombre cree que puede destruir eso. Hará un dañito, pero sería como destruir la creación, destruir a Dios, no tiene la capacidad, eso también es soberbia, espiritual, intelectual y emocional, movida por fuerzas del poder, del tener y del placer, de los supuestos imperios, que pueden entre guerras entre países, para mercados de armas, para seguir moviéndose en lo mismo, es una forma de mantener, ignorar el problema, trasladar el problema y generar al menos otro problema, pero siempre el sometido ahí al mismo cuento. Entonces la pregunta final es, ¿tú a quién le crees? ¿Crees en Dios? ¿Creas con Dios? Lo otro ya es contrario, es distinto. Creerle al adversario, entonces váyase al Black Friday, a gastarse la plata que no tiene, a meterse en los problemas que no tiene y a hacer las divisiones sobre lo que ya no tiene, sin familia, sin hogar, sin nada, sin empleo, sin nada y sin dinero, empeñándose, endeudándose. ¿Para quién? Para dar gusto a quién. Placer personal, tener personal, poder personal, todo eso se acaba. Dios no. ¿Que hay otras propuestas? No conozco otra. Por encima de Dios, con todo el amor del mundo lo digo. Si existe,
allá ustedes. Pero para todas estas organizaciones es la UDA-TUSI, la Universidad de Antioquia, la Nueva Sion, Sistema del Orden Natural, para hacer la codificación ambiental de todos esos llamados proyectos educativos institucionales. Lo mismo para esas agencias de la UNESCO, que cada vez se parecen más a un asco, porque van acuñando desde la ética una supuesta moral, cosas contrarias a la palabra de Dios, patrocinando en eso el derecho, abominaciones, idolatrías, la varaunda de lo político, de lo económico y lo social junto para dominar las conciencias humanas en el consumismo, en el esnovismo y en el paganismo. Esos son los temas de violencia de género, esos son los temas de los derechos de la mujer, los derechos de esto, ya ni de los niños. Si habrá interés realmente en que se cumpla la voluntad de Dios, o habrán cooptado el lenguaje, lo habrán malinterpretado en una mala hermenéutica, extrapolando cosas para hacer sentencias, decretos humanos. Son preguntas que nos debemos hacer, trascendentales, más que problematológicas, o sea, hay que meditarlas, más que solo sentirlas. Ese es el nivel fáctico, problematológico, trascendental. Quisiera iniciar más por la trascendental. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido.